Sería el problema número 9. Y dice así, una empresa fabrica un artículo que tiene costos variables de 3 pesos por unidad. Si los costos fijos son de 75,000 pesos al año y cada artículo se vende en, digamos, 5 pesos, aquí viene nuestra pregunta: ¿cuántas unidades se deben producir y vender para lograr una utilidad de 40,000 pesos? Ok. Entonces el problema dice así: una empresa fabrica un artículo que tiene costos variables de 3 pesos por unidad. Si los costos fijos son de 75,000 pesos al año y cada artículo se vende en 5 pesos, ¿cuántas unidades se deben producir y vender para lograr una utilidad de 40,000 pesos? Aquí hay que, bueno, tenemos varios valores ya, ¿no? Tenemos los costos variables son 3 pesos por unidad. Los costos fijos son 75,000 pesos al año. Y el precio de venta de cada artículo es de 5 pesos. Ahora, ¿cuánto yo debo de producir y vender para lograr una utilidad, o sea, una ganancia real ya neta de 40,000 pesos? Ahí no nos dice cuánto se vende al año ni nada de eso. Otra cosa que tenemos que considerar aquí en este tipo de problemas es que los costos fijos normalmente son anuales. O sea, a mí me cuesta fabricar ese artículo 75,000 pesos al año. Entonces, las unidades que debo de producir y vender a fin de obtener una utilidad, ¿sí?, sería anualmente también. O sea que la utilidad sería 40,000 pesos al año. Siempre lo que viene siendo la utilidad, pues va amarrada, como quien dice, con los costos fijos. Si los costos fijos, mis costos fijos son al año, entonces mis utilidades van a ser también anuales. Si mis costos fijos fueran mensuales, mis utilidades también fueran mensuales, o mis ganancias serían mensuales. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, tomen en consideración eso. Si aquí me dice que son 75,000 pesos al año, la utilidad también es anual, dependiendo la variable tiempo o el tipo de tiempo que se trate: año, mes, día, hora, segundo, no sé, cualquier unidad de medida de tiempo. Eso también va a afectar a lo que son las utilidades. Eso también sería igual al tiempo que estamos manejando con los costos fijos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo a final de cuentas quiero obtener 40,000 pesos de ganancias al año, pues ¿cuánto tengo que producir y vender? Ese dato no lo tengo. Entonces, esa sería mi incógnita. Ahora, cuando fabricamos artículos, en este caso, que tenemos costos variables, costos fijos y queremos una utilidad, pues está involucrado todo lo que les acababa de comentar hace rato. Siempre que nosotros fabricamos o vendemos un artículo o un servicio, ¿sí?, eso nos va a costar algo, fabricarlo o, o, o comprarlo, ¿sí?, para revenderlo después. Entonces, eso sería mi costo, el costo que sería el comprar o fabricar ese producto.
Y los costos se dividen en costos variables y costos fijos. Luego tenemos lo que viene siendo el ingreso. O sea, si yo fabrico y gasto para fabricar o vender algo o comprar algo, es para obtener un ingreso. ¿Sí? Y el ingreso se daría por lo que viene siendo en cuánto voy a vender el artículo, y en este caso son 5 pesos, y cuántos artículos estaría vendiendo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo vendo 5 artículos de 5 pesos, pues voy a ganar 25 pesos. Bueno, no voy a ganar, voy a tener un ingreso de 25 pesos. A esos 25 pesos les tengo que quitar el costo total o el costo que me costó, valga la rebusnancia, lo que me costó fabricarlo o comprarlo para venderlo. Y la utilidad sería la resta entre lo que viene siendo el ingreso que obtuve menos lo que me costó. Esa sería mi utilidad real. Entonces vamos a hacer este ejercicio para saber cuántas unidades debe producir esa fábrica y vender para final de un año obtener una ganancia de 40,000 pesos. Entonces me voy a pasar al pizarrón para hacer el ejercicio. Muy bien. Entonces, aquí vamos a utilizar, en este caso, podríamos decir, no son fórmulas, son, pues, bueno, vamos a llamarle fórmulas. Ya tenemos la fórmula del interés simple, ahora vamos a obtener la fórmula del costo total o del costo. ¿Sí? Vamos a llamarle costo total. El costo total. El costo total a qué es igual, o sea, lo que me cuesta producir y vender un producto o servicio. Eso va a estar representado por los costos que tengo. En este caso son los costos fijos. Vamos a ponerlo con mayúscula todo. Vamos a ponerlo con costos fijos más mis costos variables multiplicado por la cantidad, ahí sería la incógnita, la cantidad pues que yo quiero vender, ¿no? En este caso, imaginemos que, por ejemplo, el costo total de vender 100 artículos, pues estaría determinado por costo fijo, o sea, esos costos fijos siempre van a ser fijos, o sea, esos no se van a mover. Solamente lo que va a variar es esto, mis costos variables. El costo variable siempre son por unidad. Estos costos variables siempre van a ser por unidad. Lo que me cuesta fabricar o vender una unidad. Entonces, si X yo lo reemplazo por un 1, que es una unidad, sería lo que me cuesta fabricar ese producto. Entonces, si mi costo variable por unidad, el ejercicio nos dice que son de 3 pesos, entonces sería 3 pesos por una unidad, mi costo variable sería 3 pesos. Si fueran 100 unidades, mi costo variable sería 3 por 100, 300 pesos por esas 300 unidades que estoy fabricando. Esos serían mis costos variables. El costo variable sería representado por estas dos cifras, ¿no? Más el costo fijo, pues representa el costo total. El total que me cuesta a mí producir y vender un producto o servicio. Pero también tenemos la contraparte. La contraparte es el ingreso. O sea, mi ingreso, vamos a llamarlo ingreso total. El ingreso total a qué es igual. Pues si yo tengo 5 artículos y en el ejercicio nos dice que cada artículo se vende a 5 pesos, pues estaría representado por el precio de venta multiplicado por la cantidad de artículos que yo voy a vender. De igual manera,
si yo voy a vender 100 artículos, o sea, si X lo reemplazo por un 100, sería 5 pesos que me cuesta el producto por 100, mi ingreso sería de 500. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería mi utilidad? La utilidad sería igual al ingreso que obtuve, el ingreso total de todos los productos que vendí, menos mi costo total. ¿De acuerdo? Y ya con eso yo obtengo la utilidad. Entonces, si lo pasamos a 300, bueno, yo tendría aquí 300 y me va a dar 500. Esto me va a dar una cantidad, y lo que vendría siendo el ingreso que yo obtuve, pues le quito lo que me costó fabricarlo y venderlo. Y eso sería mi utilidad neta, o lo que llega al final que yo quiero obtener. Entonces, para cuando está involucrada la venta de un producto o servicio, o la fabricación de un producto y servicio también, pues estaría implicado todo esto, ¿no? Al final de cuentas, si fabrico un producto es para venderlo, y si lo vendes para obtener una utilidad. Entonces, siempre que nos enfrentemos a ese tipo de problemas, de en cuánto lo quiero vender, o cuánto tengo que fabricar para ganar tanto, etcétera, siempre va a estar involucrado esto. El costo total, que es lo que me cuesta fabricarlo y venderlo, el ingreso total y lo que obtengo al vender ese producto y servicio, y la utilidad, bueno, sería quitándole al ingreso lo que me costó. Igual como les decía hace rato, si yo compro un celular a 1,000 pesos y lo vendo a 1,500, voy a obtener una utilidad de 500 pesos. Si lo compré a 1,000 pesos y lo vendo a 1,500, 1,500 menos 1,000 me va a dar una utilidad de 500 pesos. ¿De acuerdo? Solamente recuerden que el costo variable siempre es por unidad. Si nosotros solamente tenemos costos variables representados, por ejemplo, no sé, que me digan los costos variables por 1,000 unidades es de tanto. Bueno, pues tengo que dividirlo entre 1,000 para que me dé el costo por unidad, ¿no? Eso siempre hay que tomarlo en cuenta. El costo variable siempre es por unidad. Los costos fijos, bueno, depende de la variable tiempo que utilicemos, ¿no? Y siempre va a estar ligada con lo que es la utilidad. La utilidad va a estar ligada con los costos fijos. Si los costos fijos son anuales, la utilidad también va a ser anual. O mensual va a ser mensual. Trimestral, trimestral, etcétera. Entonces ya tenemos tres fórmulas más. La del costo total, la del la del ingreso total, perdón, y la de la utilidad, junto con la otra que ya teníamos del interés simple. Y bueno, con esas tres fórmulas vamos nosotros a realizar lo que viene siendo el ejercicio. Si quisiéramos, por ejemplo, el costo total, saber cuánto es. O sea, ¿esto cuánto es? Igual. Puede ser acá abajo la fórmula. El costo total sería igual a los costos fijos. ¿Cuánto nos dice el ejercicio que tenemos de costos fijos? Son 75,000 pesos. A eso le voy a sumar mis costos variables. El costo variable me dice que es por unidad de 3 pesos multiplicado por la cantidad que yo quiero vender, ¿no? O por el... yo le puse la incógnita X, entonces sería por X. Y se fijan, aquí ya construí mi primera ecuación, o mi primera igualdad. El costo total va a ser igual a esto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya tengo ahí el costo total. Entonces, el costo total sería esto. Ahora vamos a irnos por lo que es el ingreso. El ingreso total está representado por, que viene siendo el precio de venta, y el precio de venta nos dice el ejercicio que es de 5 pesos
Sí, ¿verdad? Se venden 5 pesos cada artículo, multiplicado por la cantidad de artículos que yo necesito fabricar y vender para obtener una utilidad a final de cuentas. En este caso sería por X también, porque todavía desconozco ese valor. ¿De acuerdo? Ojo, en lo que es la comprensión de lectura del ejercicio. ¿Qué es lo que queremos obtener? Siempre lo que queremos obtener es la pregunta. La pregunta nos dice eh, cuántos artículos debe de fabricar y vender para obtener una utilidad de 40,000 pesos. O si eran 40,000, ¿verdad? Sí, 40,000 pesos. Entonces, lo que yo quiero obtener al final es la utilidad. Pero para obtener la utilidad, ¿qué necesito? El ingreso total y el costo total. Bueno, estos dos que tengo aquí, yo necesito saber qué representa el ingreso total y qué representa el costo total. El ingreso total ya sé que es 5 por X, que es el precio de venta por la cantidad que yo necesito producir y vender para obtener esa utilidad de 40,000 pesos. Y el costo total sería, pues los costos fijos, 75,000 más 3 multiplicado por la cantidad que yo necesito fabricar y vender para obtener esa utilidad de 40,000 pesos. Entonces, lo que vamos a ocupar sería esta fórmula, la fórmula de la utilidad. Y para eso necesito esos dos datos. Ya saqué los dos datos, ahora sí desarrollo esta fórmula o esa igualdad. Déjame borrar eso de acá. Entonces me dice que la utilidad es igual al ingreso menos total menos el costo total. Entonces eso quiere decir que mi utilidad es igual al ingreso total. ¿Qué es el ingreso total? 5X menos, aquí le pongo el menos de la ecuación, el costo total. Y el costo total está representado por 75,000 más 3X. 75,000 más 3 por X. 5 por X menos 75,000 más 3 por X. Y ya construí mi ecuación. ¿De acuerdo? Ya tengo ahí la ecuación, bueno, parte de lo que es la ecuación, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí tengo yo esto. Pero fíjense, esto representa el interés total y esto representa el costo total. ¿Sí? Sería el ingreso total menos lo que me dé esto. Entonces, por lo general, cuando nosotros queremos hacer operaciones, unas operaciones antes que otras, ¿qué es lo que necesitamos poner? Signos de agrupación, ¿no? O sea, esto me representa el costo total y esto me representa el ingreso total. ¿Sí? Porque si yo hago sin paréntesis la operación aritmética, me va a salir mal, porque va a hacer primero esta resta y lo que me resulta de esto me va a hacer la suma. Cuando debe de ser primero lo que me representa el costo total y ya al ingreso le voy a restar ese costo total, ¿no? Es por eso que se debe poner lo que es el paréntesis. ¿Sí? Entonces aquí, si se fijan, aquí eso lo puedo desarrollar. Eso quiere decir que la utilidad es igual a 5X y esto necesito yo eliminar esos signos de agrupación. ¿Qué es lo que tenemos a la izquierda del primer paréntesis? Un signo. Quiere decir que solamente va a afectar a los signos que están dentro de los paréntesis. Menos por más da menos y solamente bajo el término, 75,000. Y luego menos por más da menos y bajo el término, 3X. De esa manera ya lo puse de una forma lineal todo, ya sin estar afectando lo que viene siendo esto, ¿no? Estando así ya de una forma lineal, pues simplemente
agrupamos lo que son términos semejantes. Voy a borrar esto de aquí. Aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Agrupar términos semejantes, entonces la utilidad va a ser igual a 5x, este menos 3x lo pongo aquí solamente para darle un orden, menos 75,000. Esto es exactamente lo mismo que lo que tengo acá, pero solamente ya acomodado, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que puedo hacer más? Como les digo, agrupar esos términos semejantes. O sea, términos semejantes son estos dos que tienen variable x y este es un término independiente. Entonces puedo hacer la operación aritmética de los términos semejantes. 5x menos 3x me da igual a 2x menos 75,000. Y hasta ahí desarrollo la fórmula o la ecuación de la utilidad. Entonces la utilidad es igual a 2x menos 75,000. Ya reduje a la mínima expresión lo que viene siendo esa fórmula o esa expresión que tenía yo al principio, que era 5x menos 75,000 más 3x. Todo eso va a ser igual a 2x menos 75,000. ¿De acuerdo? Y esta sería mi ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O lo que es la utilidad, es la utilidad que yo quiero obtener, ¿sí? A final de cuentas. ¿Cuál era la utilidad que quería obtener? 40,000, ¿no? Eso va a ser igual a 2x menos 75,000. Esa sería mi ecuación ya construida. X dijimos que es la cantidad que yo desconozco, pero necesito saber para poder obtener la utilidad de 40,000 pesos. Entonces ya desarrollando todo esto, la fórmula de la utilidad, construyó mi ecuación y mi ecuación me dice que 40,000 es igual a esto. O sea que esto me tiene que dar 40,000 también. ¿Sí? Bueno, perdón. Este, no, sí, me tendría que dar 40,000 también. Ya cuando obtenga el resultado de X, simplemente lo reemplazo ese valor y me tiene que dar 40,000. Y vamos a hacerlo. Voy a borrar esto de acá arriba. Entonces tenemos que 40,000 es igual a 2x menos 75,000. Ahora, si se fijan, bueno, la X ya está del lado derecho, ahí la voy a dejar. Igual la puedo pasar para acá y ese lo puedo pasar para acá, pero para no hacer tanto movimiento lo voy a dejar ahí. Recuerden que es una igualdad, ¿sí? No importa de qué lado esté la X. Entonces, esta X la voy a dejar aquí junto con el 2x. Entonces quiere decir que este término, que es el menos 75,000, lo voy a pasar a la izquierda. Si está restando, va a pasar sumando. Entonces esto me quedaría como 40,000 más 75,000 es igual a 2x. Ahora, ya que tenemos eso, podemos agrupar términos semejantes. Los términos semejantes son esos dos términos independientes. Si sumamos 75,000 más 40,000 nos da 115,000. Es igual a 2x. Este 2 que está aquí multiplicando a x lo voy a pasar para acá dividiendo. Y me queda que x es igual a 115,000 entre 2. Si hago la división, nos queda que x va a ser igual a 57,500. Entonces, esta X que me representa, sí, hay que tener cuidado. Vámonos al ejercicio. Nos dice cuántas unidades se deben de producir y vender
para lograr una utilidad de 40,000 pesos. Entonces, estos 55,500 son unidades de ese artículo. O sea, que y eso es al año. ¿Por qué? Porque los costos fijos están expresados de forma anual. Entonces, para poder obtener una utilidad de 40,000 pesos en un año, la empresa debe de fabricar y vender 57,500 unidades en un año para obtener esa ganancia o esa utilidad de 40,000 pesos. Vendiéndolo a 5 pesos cada unidad y teniendo como costos variables 3 pesos por unidad. Entonces esa sería la respuesta. La respuesta, bueno, no la pongo yo textualmente porque eso ya va a depender de cada uno de ustedes, de cada quien, tiene su forma de expresar, pero lo que nos interesa es esto. O sea, ¿qué representa ese 57,500? Esos son unidades que debe de fabricar y vender al año para obtener esa utilidad de 40,000 pesos. Entonces, una respuesta válida podría ser que la empresa debe producir y vender 57,500 unidades de ese artículo para lograr una utilidad de 40,000 pesos. O si lo quieren poner más nutrido, de que la empresa debe producir y vender 57,500 unidades al año, ¿sí? A 5 pesos cada una, para lograr una utilidad de 40,000 pesos. No sé, ya depende de cada uno de ustedes, cómo lo redacten, pero lo importante, lo que les digo, es saber qué significa esto. Y eso nos lo dice el mismo ejercicio. Son unidades producidas y vendidas al año. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes tuvieran una empresa, ahí ya saben cuánto tienen que vender al año, o al mes, o a la semana, o al día. Imagínense que es una microempresa, un micronegocio. Pues lo que nos interesa, yo creo, es más saber cuánto vendo al día, ¿no? Entonces podemos trasladar esos costos fijos, costos variables al día, pero en costos fijos al día y dejar la utilidad pues diaria. No sé, si yo vendo, por ejemplo, hamburguesas, por ver un micronegocio, ¿no? Si vendo hamburguesas, bueno, yo sé que para elaborar una hamburguesa, ¿qué me voy a llevar? Pues me voy a llevar lo que es si son costos fijos, por ejemplo, la renta del carrito, si es que no es mío, ¿verdad? Si tengo que rentar el carrito, pues es la renta, el costo fijo. Más o menos yo puedo decir que me voy a gastar 100 pesos de gas diarios, podría ser otro costo fijo. El trasladar el carrito, si no estoy en el punto fuera de mi casa, bueno, ¿cuánto me cuesta trasladarlo de mi casa para el lugar donde voy a vender? No sé, calcular todos mis costos fijos. Imaginemos que mis costos fijos son de 3 pesos, ¿no? Igual, por hamburguesa. Y digo, mis costos fijos son al día, perdón, 3 pesos al día. Y mis costos variables son, vamos a decir que la mayonesa, el pan y todo eso, quizá no me los termino en un día, me van a durar 2, 3 días, no lo sé, la mayonesa. Entonces son variables, varía su costo. Entonces, después de su análisis, usted dice, bueno, son 2 pesos por hamburguesa de costos variables. Entonces, si yo quiero ganar, no sé, 1,000 pesos diarios, ¿cuántas hamburguesas tengo que vender? Bueno, eso lo pueden hacer aquí también. Simplemente trasladan las cantidades, pero ahora de su micronegocio, y ya pueden saber cuánto tienen que hacer para ganar ese dinero. Yo quiero ganar 1,000 pesos diarios, bueno, ¿cuánto me voy a gastar? ¿En cuánto lo tengo que vender para obtener esa ganancia en un día? Y eso se puede trasladar a cualquier tipo de negocio, no sé. Incluso, por ejemplo, no sé, rentas, por ejemplo, una renta de casa, no, una renta de un taxi, por ejemplo. Si el taxi no es mío y yo lo rento,
y la renta, que es un costo fijo, me dice el que me lo renta, te lo rento en 1,000 pesos diarios, ¿sí? Entonces mis costos variables pues sería la gasolina, sería, no sé, si tengo que comprar algo para comer, no sé, calcular mis costos variables. Entonces, si yo quiero ganar 2,000 pesos al día, ¿cuántos viajes tendría que hacer? ¿O cuánto tendría que cobrar por cada viaje? No lo sé. Depende de lo que ustedes necesiten conocer o saber, ¿no? Pero así es como se calcula eso. Y estas fórmulas nos sirven para todo lo que tenga que ver con utilidad, con costos fijos, con costos variables y con lo que viene siendo los ingresos. Ahora, el ejercicio este nos dice que cuántas unidades debo de producir y vender, pero quizá pueda haber otro tipo de ejercicios en donde yo necesito saber en cuánto tengo que vender el artículo, ¿sí? O cuánto deben de ser mis costos fijos para no tener pérdidas. No sé, hay muchas combinaciones de esto, ¿no? Pero lo que nos interesa son esas tres fórmulas: costo total, el ingreso total y la utilidad. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, jóvenes, con este ejercicio que vimos? No, profe, todo bien. Ok, muy bien. Bueno, vamos a seguir viendo más ejercicios de esos, ¿no? Y combinados también, pero vamos a pasarnos a otro punto. Ya vimos ingresos para inversiones, ya vimos costo total, utilidad ingreso para lo que son artículos. Eh, Vamos a ver otro punto, no es tema, es otra forma de poder también, eh, pues saber, por ejemplo, para los negocios, las utilidades que puedo obtener, cómo no obtener pérdidas, cómo obtener ganancias, todo eso, ¿no? Entonces, déjenme borrar aquí. Lo siguiente que vamos a ver se le conoce como el punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es el que nos va a ayudar a nosotros como empresarios o como dueños de negocios o como encargados de un negocio. El punto de equilibrio nos va a ayudar a evaluar si una idea de negocios es rentable o no. No sé si ustedes se han preguntado muchas veces o han querido hacer un negocio o vender algo, lo que sea, pero ya haciéndose de su propio negocio. No sé si se han preguntado alguna vez, bueno, si yo voy a vender algo, ¿en cuánto lo tengo que vender? Si nos vamos al ejemplo de las hamburguesas, si yo quiero poner un negocio de hamburguesas o de tacos o quiero vender algún servicio o quiero cobrar, no sé, por hacer un mantenimiento, no sé, de un aire acondicionado o no lo sé, cualquier negocio que sea. Bueno, si ustedes tienen la idea de generar o hacer un negocio, ¿cómo sabemos si ese negocio es rentable o no? Antes de todo, ¿no? Antes de poner todo y poner el local y todo eso y de repente veo, ups, voy a tener pérdidas. Antes de todo eso, ¿cómo puedo yo saber si ponerlo o no? Si me va a ser rentable o no. Bueno, para eso nos sirve el punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio es el punto en donde la empresa ni va a ganar ni va a perder. O sea, no va a tener ganancias ni tampoco va a tener pérdidas. Como que dice, queda en tablas. Si, por ejemplo, yo quiero vender cualquier artículo, una computadora, y yo compro la computadora para revenderla, si a mí la computadora me costó 10,000 pesos
y la vendo en 10,000 pesos, pues ni voy a ganar ni perder. Se supone que si yo la vendo, por decir, a 15,000 pesos, entonces yo tengo una ganancia, que era exactamente lo que vimos en el ejercicio anterior. La compro a 10,000 pesos, que son mis costos total. El ingreso sería en cuánto lo voy a vender. Si me costó 10,000 y la vendo a 15, bueno, 15 menos 10,000 va a ser una utilidad de 5,000. Entonces, el punto de equilibrio, como les digo, es donde la empresa no pierde ni gana, pero todo lo que esté por encima de ese punto de equilibrio nos va a representar a nosotros una ganancia. Todo lo que esté por debajo del punto de equilibrio nos va a representar una pérdida. Entonces, planear un negocio, si nosotros tenemos una idea de poner un negocio, antes de ponerlo, antes de todo, podemos nosotros calcular nuestro punto de equilibrio y hacer ciertos cálculos ahí para saber si ese negocio va a ser rentable o no. Por ejemplo, si yo quiero poner un negocio de cualquier cosa, ¿no? X cosa. Y quiero rentar un local. Bueno, yo sé cuánto me cuesta el local, cuánto voy a gastar de más o menos de agua, de luz. Y otro costo sería, bueno, si voy a vender comida, lo que es el gas, empleados, y voy a tener empleados, etcétera. Yo voy a hacer un análisis, se tiene que hacer un análisis primero de todo. Y de ese análisis nos van a salir cuáles son nuestros costos fijos, cuáles son los costos que van a variar, ¿sí? ¿De acuerdo? Y con esos datos ya podemos nosotros comenzar a calcular lo que es si es rentable o no el negocio. Imagínense, bueno, ya tengo mis costos totales, bueno, mi costo fijo, mi costo variable, y yo si voy a vender, como les digo, hamburguesas, la hamburguesa la quiero vender en 20 pesos. ¿Es rentable o no venderla a 20 pesos? Pues vamos a hacer el cálculo, ¿no? Y el cálculo nos va a decir, ¿sabes qué? Si tú quieres vender esa hamburguesa en 20 pesos, vas a tener una pérdida con todos los gastos que tienes. Tienes que venderla más cara. Bueno, si la venden 35 pesos, bueno, ya vas a obtener una ganancia quizá. No mucha, pero a final de cuentas una ganancia. Y después de todo lo que tienes que pagar para, pues para fabricar ese producto, ¿no? Elaborar esa hamburguesa. ¿De acuerdo? Entonces, me voy a pasar aquí bueno, ya estamos en el pizarrón. Aquí en el pizarrón voy a poner la fórmula de lo que es el punto de equilibrio. Ya vimos que es el punto de equilibrio, ¿no? Lo voy a poner con palabras. En el punto de equilibrio se maneja lo que son las cantidades de equilibrio. Las cantidades de equilibrio van a ser iguales a lo que vienen siendo mis costos fijos divididos entre lo que sería mi precio de venta menos mis costos variables. Y ya vimos que, bueno, voy a abreviar aquí. Y ya vimos que los costos variables son por unidad siempre. ¿De acuerdo? No olviden eso. El costo variable siempre va a ser por unidad. ¿Sí? Entonces, la fórmula me quedaría de la siguiente forma. Ya para, eso es en palabras, ¿no? Las cantidades de equilibrio van a ser igual a los costos fijos divididos entre el precio de venta menos el costo variable por unidad. Y eso se representa como Q, es de quantity en inglés. Las cantidades de equilibrio van a ser igual a los costos fijos divididos entre el precio de venta menos mis costo variable por unidad. Y esa es la fórmula. Así de sencilla.
Si ya tenemos todos los datos nosotros de cuánto tenemos de costo fijo, en cuánto quiero vender el producto y eso le resto mi costo variable, hago la división y yo voy a saber mis cantidades de equilibrio. ¿Qué representan las cantidades de equilibrio? Las unidades que tengo que vender de ese artículo para ni ganar ni perder. ¿Sí? Imaginemos que queremos vender esa hamburguesa, yo hago un análisis de cuáles son mis costos fijos, esa hamburguesa la voy a vender en 30 pesos y a los 30 pesos le resto mis costos variables por hamburguesa. Hago la división y lo que me resulte son las cantidades de equilibrio, o sea, cuántas hamburguesas necesito yo elaborar, no sé, diario, si mis costos fijos son diarios, cuántas hamburguesas debo de elaborar diarias para no tener ni ganancias, pero tampoco pérdidas, o sea, tablas, ni ganar ni perder. Entonces, todo lo que esté por encima de ese punto de equilibrio, o sea, si yo, mi punto de equilibrio me dio que tengo que elaborar 20 hamburguesas diarias para ni ganar ni perder, todo lo que esté por encima de esas 20 hamburguesas me va a representar una ganancia. Por ejemplo, si yo elaboro y vendo 30 hamburguesas, ya tengo una ganancia, porque está por encima del punto de equilibrio que me dio 20, por ejemplo. Si yo elaboro y vendo 10 hamburguesas, pues ya voy a tener una pérdida, porque no voy a estar sacando para todo lo que son mis gastos. Entonces, imaginemos que ese mismo ejemplo de las hamburguesas, yo, la cantidad de equilibrio me dio 20 hamburguesas diarias para ni ganar ni perder. Entonces, yo necesitaría vender mis primeras hamburguesas, las primeras 20, para que después de la hamburguesa 20 en adelante que yo venda, eso ya me va a representar una ganancia. Esas serían ya mis ganancias. Es lo mismo como les decía con la renta del taxi. Si yo hago viajes y en esos viajes ya saco lo de la renta, todo lo que siga después de ahí es la ganancia para mí. Entonces, con esa simple fórmula, nosotros podemos saber si nuestro negocio va a ser rentable o no. ¿Sí? Y saber, por ejemplo, cuántas cantidades de un artículo tendré que vender en cierta unidad de tiempo, ¿no? Año, mes, día, hora. Si estamos, por ejemplo, en una fábrica, imagínense que esa fábrica fabrica, no sé, lápices. Bueno, ¿cuántos lápices por segundo, por minuto tendría que estar fabricando para obtener una ganancia anual de tanto? Ese tipo de ejercicios o de problemas son los que podemos nosotros calcular con la cantidad de equilibrio y con el ejercicio que hicimos anteriormente. ¿De acuerdo? Bueno, entonces para este ejercicio vamos a hacerlo. Van a ver que es muy sencillo teniendo los datos. Simplemente es poner la división y se acabó. Entonces vamos a poner aquí un ejercicio. Me voy a pasar lo que es PowerPoint para redactarlo y que ustedes lo vayan escribiendo también. ¿De acuerdo? Muy bien, déjenme pasarme acá PowerPoint. Si van teniendo alguna duda o alguna pregunta, por favor ahí me la hacen saber, ¿sí? Muy bien. Bueno, ya vimos este ejercicio. Vámonos al ejercicio, el problema. Bueno, ese fue el que vimos ayer, de la comprensión de lectura del problema. Y vamos a ver entonces, sigue el problema número 11. Muy bien. Entonces, lo voy a redactar aquí para que ustedes también lo vayan haciendo y lo tengan en su cuaderno cuando ya nos pasemos al pizarrón.
Vamos a poner una empresa X, Pulga SA, SB. Me lo voy a escribir primero y luego ya lo leo. ¿Sí?
Disculpen, jóvenes, se me fue el internet. Dejen poner la pantalla otra vez. Permítanme. Sí, profe, no se preocupe. Ok, muy bien. Lo pongo acá. Mientras reviso aquí el modem porque no sé si tengo un falso, pero voy a verlo, permítanme. Muy bien, ahí disculpen, jóvenes. Estaba aquí batallando también con la cámara. Ok, entonces, si ya lo apuntaron, nos vamos a pasar a lo que es el pizarrón para contestar este ejercicio. Y se fijan, la fórmula, bueno, nos dice que las cantidades de equilibrio es igual a los costos fijos dividido entre el precio de venta menos los costos variables. En el ejercicio que está aquí en pantalla,
ya tenemos todos esos datos. Tenemos los costos fijos, que son 60,000 pesos anuales. Tenemos lo que es el precio de venta, que son 18 pesos por unidad. Y tenemos lo que es el costo variable, que en este caso serían de 6 pesos. Entonces, en este caso, bueno, aunque se ve muy extenso el ejercicio, ¿sí? Que son muchos datos, simplemente lo primero es solamente información, desde aquí hasta más o menos hasta aquí. ¿Sí? No solamente nos dice cómo se llama la empresa, que quiere introducir una nueva línea de televisores, que hizo un estudio y a partir de ese estudio, pues se dio cuenta que tiene ciertos costos variables, ciertos costos fijos, ¿sí? Y ellos quieren establecer un precio de 18 pesos por unidad. Entonces, ¿cuántas unidades debería producir y vender para alcanzar el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es en donde ni pierde ni gana. Por lo que arriba de esas unidades que produzca y venda, va a obtener una ganancia y por debajo del punto de equilibrio, las unidades que produzca y venda le van a representar una pérdida. ¿De acuerdo? Entonces, aunque sea muy extenso, pues ya tiene todos los datos, pero va a haber ocasiones en que quizá alguno de estos datos no lo conozcamos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quisiera saber en cuánto quiero vender en este caso el artículo, ¿sí? O quisiera obtener una utilidad, a partir de eso, bueno, ya tendría que hacer otro tipo de, de manejo de la información, ¿no? Pero en este caso, pues simplemente hago la división y se acabó. Me voy a pasar el pizarrón ya con estos datos. Paso para acá. Bueno, no sé si se ve la pantalla. Aunque de repente se puso muy lento el internet, pero bueno, espero que no haya problema. Bueno, entonces esa sería mi fórmula. Las cantidades de equilibrio es igual a los costos fijos dividido en el precio de venta menos el costo variable. Aquí solamente lo que resta por hacer es la fórmula, que sería las cantidades de equilibrio es igual a los costos fijos, que en este caso del ejercicio son 60,000 pesos, divididos entre lo que es el precio de venta. Nos dice que el precio de venta lo quiere establecer en 18 pesos por unidad. Entonces, 18 menos mis costos variables. El costo variable por unidad producida y vendida es de 6 pesos. Entonces, esto sería igual a 60,000. ¿Cómo fue esto? 60,000 dividido entre 18 menos 6 nos da 12. Y eso es igual a 5,000. Y ahí tenemos la respuesta. ¿Qué representa ese 5,000? Las cantidades de equilibrio. O sea, esos 5,000 representan lo que a final de cuentas es la pregunta. ¿Cuántas unidades debería producir y vender para alcanzar el punto de equilibrio? Debería de producir y vender esa empresa 5,000 unidades para ni ganar ni perder. Estar en equilibrio, o sea, en tablas. Si la empresa, por ejemplo, fabricara y vendiera 7,000 artículos, esto es al año, porque recuerden que los costos fijos están anuales. Esos son 5,000 unidades al año. ¿Sí? No se olviden de eso. Tendré que fabricar 5,000 unidades al año. Fabricar y vender. Si fabricar y vendiera 7,000 televisores
al año, ya obtendré una ganancia. ¿Por qué? Porque 7,000 está sobre el punto de equilibrio, que son 5,000. Pero si al año produce y vende 4,000, por ejemplo, 4,000 televisores, ya estaría por debajo del punto de equilibrio. ¿Sí? Estaría por debajo, entonces representaría eso una pérdida para la empresa. Y así de sencillo es establecer el punto de equilibrio. Esta misma fórmula la pueden trasladar a cualquier negocio micro, pequeño, grande, etcétera, va a ser exactamente lo mismo. En el ejemplo de las hamburguesas, pues ustedes tendrían que saber, quizá no es anual, quizá, como les digo, es diario, sus costos fijos, o si es una renta mensual o al mes. Entonces simplemente hacen ese cálculo y ya les saldría cuántas hamburguesas diarias o a la semana o al mes tendrían que vender para que no tuvieran ni pérdidas ni ganancias. Y todo lo que vendan sobre eso ya sería una ganancia, todo lo que vendan por debajo es una pérdida. Como quien dice, es la meta diaria, ¿no? Vender tantas hamburguesas y a partir de la hamburguesa número 20, por ejemplo, hacia arriba, ya sería ganancia. ¿De acuerdo? Ahora, esto lo hacemos así de esa manera sencilla, de manera con una fórmula. Pero eso también se puede hacer de manera gráfica. Imaginemos que no conocemos la fórmula de las cantidades de equilibrio, ¿sí? Que nos dio 5,000. Recuerden este número, ¿no? 5,000. De hecho, lo vamos a poner por acá. Voy a borrar esto. Entonces Q, que representa las cantidades de equilibrio, nos dio 5,000. Pero esos 5,000 que representan son las unidades que debo de producir y vender al año para no tener ni pérdidas ni ganancias. Entonces Q es igual a 5,000. ¿Correcto? Ahora, imaginemos que no tenemos ese dato, ¿no? No tenemos lo que es el dato de, de la fórmula del punto de equilibrio, ¿no? Vamos a hacerlo de manera ahora con otro método, que es el método gráfico. Eh, por ejemplo, si yo hago la fórmula de lo que viene siendo las fórmulas que vimos en el ejercicio anterior, cuando yo estoy manejando artículos de venta, de ganancia, utilidad y todo eso, ya sabemos que están involucradas tres fórmulas, que es la fórmula del ingreso, la fórmula del costo y la fórmula de la utilidad. ¿De acuerdo? Entonces, para poder saber cuántas unidades, ahorita sabemos que ya fueron 5,000, ¿no? Pero no lo sabemos ahorita todavía con el método gráfico. Para saber cuántas unidades debo de producir y vender al año para que no tenga ni pérdidas ni ganancias, ¿sí? Quiere decir que estoy vendiendo un producto, quiere decir que estoy gastando por hacer ese producto, estoy obteniendo un ingreso por venderlo y a final de cuentas me va a quedar una utilidad. ¿Sí? Entonces, si nosotros tomamos en cuenta eso, por ejemplo, vamos a comenzar, no sé, con la del ingreso total, la fórmula del ingreso total. Aquí era igual el ingreso total. El ingreso total era igual, voy a cambiar de... El ingreso total dijimos que era igual al precio de venta y en el ejercicio anterior habíamos puesto por X, pero porque desconocíamos cuántas cantidades necesitábamos nosotros fabricar y vender. En este caso, el precio de venta, bueno, pero el ingreso total, lo que dicen las cantidades ya las conocemos con la fórmula, ¿no? Entonces eso sería por 5,000. Que si hacemos esto, 18, que es el precio de venta por 5,000, eso nos da igual a 5 por 8, 40, 5,5, 90,000. ¿No?
Estoy bien, ¿verdad? 18 por... Sí, 90,000 pesos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tomar en cuenta eso, que mi ingreso total con la fórmula, estos datos son los de la fórmula, ¿no? Vamos a poner que son 90,000. Ese es mi ingreso total. O sea que cuando yo vendo 5,000 unidades, voy a obtener un ingreso de 90,000 pesos. Esto quiere decir que esto representa ni ganancia ni pérdida. Lo mismo que ingresó es lo mismo que voy a gastar, 90,000 pesos. Elaborando 5,000 unidades, que es mi punto de equilibrio. Ahí ni gano ni pierdo. Y si vemos, con la fórmula del ingreso total, es cierto, porque el precio de venta, los 18 pesos por 5,000, que viene siendo mi punto de equilibrio, nos da una ganancia o una utilidad de 90,000, pero un ingreso de 90,000 pesos. Si hacemos el costo total, vamos a ver, costo total es igual a lo que es el costo fijo, que son, ¿cuántos son? En este ejercicio 60,000. 60,000, y era más el costo variable, que son 6 pesos, multiplicado por 5,000. Aquí serían, costo total, 60,000 más 6 por 5,000 son 30,000, y eso es igual a 90,000. ¿Se fijan? Lo que me ingresaron con esos 5,000 unidades que voy a producir y vender, me ingresaron 90,000 pesos. Pero con esas mismas 5,000 unidades, mis costos totales son de 90,000 también. Entonces 90,000 menos 90,000 es igual a 0. Eso significa que ese es mi punto de equilibrio, porque ni gano ni pierdo. No tengo ni pérdidas ni ganancias. Y ahí es como compruebo con estas mismas fórmulas. ¿Sí? Bueno, si pongo la utilidad, que es la que nos falta, pues la utilidad sería eso, ¿no? La utilidad sería el ingreso total, que son 90,000, menos el costo total, que son 90,000, pues eso me da 0, ¿no? Una utilidad de 0. Con eso compruebo, con las tres fórmulas que vimos en el ejercicio anterior, compruebo, pues de que eso es correcto, ¿no? Es mi punto de equilibrio. Pero bueno, a lo que íbamos. Eso simplemente es para verificarlo. A lo que vamos es a la fórmula, bueno, perdón, a la forma de hacer lo mismo, pero gráficamente. Imaginemos que no conocemos nosotros la fórmula del punto de equilibrio, donde nos dio 5,000. Entonces, para eso, bueno, puedo utilizar la fórmula del ingreso total. El ingreso total es igual al precio de venta por la cantidad que yo voy a vender por X. Bueno, lo voy a dejar como X, ¿no? Como si fuera la otra. O podemos poner por, ahorita como es el ejemplo, como Q. ¿Y qué es Q? Bueno, las cantidades, yo quiero conocer mi punto de equilibrio, ¿no? La cantidad que debo de producir y vender para ni ganar ni perder. Pero ahora lo vamos a hacer con el método gráfico. En vez de X, bueno, voy a poner Q. ¿Sí? Pero podría ser X también. Entonces, ¿cómo desarrollo esto? Para hacerlo con el método gráfico lo mismo, o sea, sin utilizar la fórmula del punto de equilibrio, para el método gráfico, ¿qué se necesita hacer? Necesitamos hacer rectas, ¿sí? En un plano cartesiano. Entonces, esto que tengo aquí lo tengo que representar como una recta. Esta ecuación lineal, que es una igualdad, debo representarlo en el plano cartesiano en forma de recta. Y para poder trazar una recta, ¿qué ocupamos? Solamente dos puntos, ¿sí? El punto A y el punto B de una recta, y con eso ya trazo la recta. ¿De acuerdo? Que fue lo último que vimos de las ecuaciones lineales, en donde nosotros poníamos valores ahí aleatorios para darle valor
a X y trazar ciertos puntos en el plano cartesiano. Normalmente trazábamos 3, el tercero era para verificar si la recta estaba bien, pero solamente con 2 es suficiente para trazar la recta. Entonces vamos a hacer ese método. Vamos a hacer ese método de trazar la recta o trazar la recta de esta ecuación. Entonces vamos a poner valores aleatorios, valores para Q. El precio de venta sí lo conozco, que es 18. Q es el que quiero averiguar, no lo conozco. Entonces vamos a poner para Q y para el ingreso total. Esto quiere decir que cuando yo sustituyo un valor en Q, me va a dar un valor en el ingreso total. Que era lo mismo que tener X y Y, ¿no? Si yo le daba un valor a X, iba a obtener un valor para Y. Es exactamente lo mismo. Entonces aquí solamente con poner 2 puntos es suficiente. Vamos a comenzar, no sé, con el 0. Normalmente comenzamos con 0. Puede ser con cualquier otro número, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar no con 0, vamos a comenzar con uno más cercano. Así, con 0, para no complicarnos. Entonces, cuando Q vale 0, ¿cuánto vale el ingreso total? Cuando Q vale 0, el precio de venta es 18. 18 por 0, eso es igual a 0. Quiere decir que el ingreso total es igual a 0. ¿Sí? ¿De acuerdo? Cuando Q vale 0, ingreso total es 0. Vamos a poner otro dato. Vamos a poner, no sé, ¿cuál les gusta? A ver, vamos a ir, podemos llegar hasta 90,000. Vamos a poner, bueno, hasta 5,000. Vamos a llegar a... Vamos a poner 3,000. ¿Qué pasa cuando Q vale 3,000? Cuando Q vale 3,000, pues simplemente multiplicamos 18 por 3,000 y nos va a dar 3 por 8, 24, 54,000, ¿no? Ok. 54,000. Como nosotros ya conocemos ahorita esto, si se fijan, aquí estamos obteniendo pérdidas porque ni siquiera llegamos al ingreso total que me representa a mí un punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque yo sé que con 5,000, si pusiera por ejemplo acá 5,000, vamos a ponerlo, aunque no ocupo el tercer punto, ¿verdad? Pero lo voy a poner. Si pongo aquí 5,000, 18 por 5,000, eso es igual a 90,000. No tengo tinta. Eso es igual a 90,000. Y yo sé que ese me representa mi punto de equilibrio, ¿no? Entonces, todo lo que sea mayor a 5,000 me va a dar más de 90,000 pesos de ingreso. Pero bueno, solamente con estos 2 puntos vamos a trabajar. Cuando Q vale 0, el ingreso total vale 0. Cuando la cantidad de equilibrio o las unidades que produzca y venda serían de 3,000, mi ingreso va a ser de 54,000. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, me voy a pasar ahora al plano cartesiano. Esto es como si tuviera los puntos A y el punto B. ¿Sí? A sería X y Y, eso es como si fuera X y Y. Entonces, 0,0 y 3,000, 54,000. Serían mis puntos en el plano cartesiano. Y para eso me voy a pasar ahora acá al plano. Permítame. Ok. Bueno.
sé por qué se puso mi computadora un poquito lenta. Bueno, entonces vamos a poner los puntos. El primer punto me dice que es Q 0, ingreso total 0. Lo que viene siendo Q sería, lo que son las cantidades de equilibrio sería mi eje de las X, lo que sería el ingreso total sería mi eje de las Y. O sea, el dinero está en el eje de la Y y los artículos o número de artículos está en el eje de las X, ¿no? Entonces el primero era 0,0. Entonces vamos a poner el primer punto. Voy a poner aquí manualmente. A es igual, o mi punto A va a ser igual a 0,0. Muy bien. Y fíjense, ya me apareció el primer punto aquí en el plano cartesiano en 0,0. Y cuando la cantidad del punto de equilibrio, la cantidad de equilibrio era 3000, vamos a poner ahora el punto B. El punto B va a ser igual a 3000, 54,000. ¿Por qué? Porque cuando Q valía 3000, el ingreso total sería 54,000. Entonces vamos a trazar ese punto, que ahorita no se va a ver, pero vamos a hacer un poquito más chico esto, más grande. Se puso muy lenta mi máquina porque no sé por qué se puso tan lenta mi máquina. Pero ahí va poco a poco. No sé por qué está lenta. Bueno, por eso no lo hice aquí en el pizarrón porque sería muy grande el plano cartesiano. Vamos a ver si con esto más rápido. Bueno, no sé qué le pasó, está trabada mi computadora. ¿Qué le pasó? A ver, no sé si me están escuchando, pero déjenme ver por qué está tan lenta mi computadora. Eso. Déjenme cerrar programas.
¿Qué tal, jóvenes? Disculpen, ahí se me fue otra vez el internet. Por eso estaba lento aquí el sistema. Bueno, entonces nos quedamos en... Voy a hacerlo otra vez, lo que es el plano cartesiano. Permítanme. Voy a presentarles la pantalla. Muy bien, entonces teníamos dos puntos, ¿no? El punto, nos representamos con el punto A, que era igual cuando valía Q valía 0 y lo que era el ingreso total 0. Aquí tenemos nuestro punto. El punto B lo vamos a representar cuando Q le dimos un valor de 3000. Puede ser, estos son valores aleatorios, ¿no? Puede ser cualquier valor. Le damos un valor de 3000. Cuando le damos 3000 nos daba un ingreso de 54,000. Entonces graficamos ese punto. Entonces si nos vamos aquí, vamos a hacerlo ya un poquito más rápido. Okay. Nos sale, ahí está el 54 y ya está. Ok, ahí tenemos los dos puntos. Cuando era 0,0 y 3000,54,000. Vamos a trazar la recta. Esta recta que voy a trazar va a representar la ecuación dada por el interés total es igual al precio de venta por la cantidad o lo que viene siendo, sí, la cantidad de equilibrio que necesito yo vender, ¿no? En este caso, ahorita vamos a ver que nos va a dar 5,000. Pero bueno, ahí está trazada la recta en esos dos puntos. ¿Sí? Recuerden que no conocemos, es como si no conociéramos la fórmula del punto de equilibrio. Simplemente ahorita estamos utilizando el método gráfico. Entonces, aquí tenemos, incluso aquí el programa nos da una función, que es la menos 18x más y igual a 0. Entonces sería esta recta. Pero bueno, ahí está graficada la recta. Ahora nos vamos a ir por el otro. Si nosotros tenemos un ingreso, es porque ese ingreso, ¿sí?, también va a tener su contraparte, que es el costo, para al final de cuentas obtener una utilidad. Entonces necesitamos trazar la otra recta que represente la función, pero ahora del costo total. ¿De acuerdo? Esta recta representa la función del ingreso total. Ahora vamos a hacer la otra, la del costo total. Para que cuando se crucen las dos rectas, eso me va a mostrar a mí el punto de equilibrio, en donde ni gano ni pierdo. Entonces me voy a pasar otra vez al pizarrón. Y aquí en el pizarrón voy a hacer la otra fórmula. Ya hice la del ingreso total. Ahora vamos a poner la del costo total. Recuerden, siempre van ligadas las tres: ingreso, costo y la utilidad. Entonces vamos a poner aquí la fórmula del costo total. Dijimos que era igual a mis costos fijos más los costos variables por unidad multiplicado. En este caso va a ser por la cantidad o las cantidades que yo necesito producir y vender para llegar a ese punto de equilibrio. Recuerden que estamos graficando el punto de equilibrio. Entonces sería por Q. Olvídense de esas cantidades, esa nos las dio con la fórmula, ¿no? Ahorita es como si no conociéramos nada. Entonces esto sería igual a lo que es el costo total. Sería los costos fijos, bueno, ya sabemos que son 60,000. Costos variables eran 6 pesos. Y entonces solamente necesitamos conocer Q. Para eso hacemos lo mismo. Ponemos lo que vienen siendo puntos aleatorios, en donde tengamos nosotros aquí al menos 2 puntos para poder graficar una recta. Entonces, vamos a poner nuevamente 0, ¿no? 0. Imaginemos que no fabrico ni vendo nada. Entonces, ¿cuáles van a ser mis costos de no fabricar ni vender nada? Pues simplemente este 0 lo traslado para acá. 6 por 0 es igual a 0. Entonces 60,000 más 0, me va a dar igual a
60,000. O sea que si yo no hago nada, ni produzco ni vendo ningún artículo, como quiera voy a tener un gasto, un costo fijo. ¿Sí? En este caso son anuales, que serían 60,000 pesos. Vamos a hacer lo mismo, vamos a poner 3,000, como lo hicimos en el otro. Un dato X, ¿no? 3,000 unidades que quiero vender. Entonces lo trasladamos aquí a Q. 6 por 3,000 me da igual a 18,000, ¿no? Más 60,000 serían 78,000. ¿De acuerdo? Estoy bien, ¿verdad? 3,000, 6 por 3, 18, sí, 78,000. Y podría seguir haciéndolo, ¿no? Pero en este caso solamente ocupo 2 puntos. Igual aquí pude haber puesto 10,000 o 20,000 o cualquier otro dato. Mayor a 0, ¿verdad? Pero incluso menor a 0 lo podría poner también. Así como lo hicimos en el ejercicio final de las ecuaciones lineales. Valores aleatorios. Pero solamente voy a poner 2. Con 2 es suficiente. Entonces ya tengo nuevamente lo que viene siendo mi punto A, que viene siendo mi punto B. Eso representa X y eso representa Y. ¿De acuerdo? Entonces, el punto A primero sería 0,60,000 y el punto B 3,000,78,000. Entonces eso lo vamos a trazar en el plano cartesiano. Vamos a irnos acá nuevamente a lo que es el plano. Para finalizar. Y vamos a trazar esos puntos. Ahora el punto lo voy a llamar el punto C, que sería el 0,60,000. Cuando no se produce ni vende nada, como quiera tengo costos fijos de 60,000 pesos. Y el punto D sería igual a que cuando yo produzco 3,000 unidades, voy a tener un costo total de 78,000. Ahí están trazados los puntos. Vamos a hacerlo más grandes para que se vean. Ahí están todos los puntos Y. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a trazar la recta entre el punto C y el punto D. Y bueno, ahí las rectas, si se fijan, se unen o se intersectan en un punto. ¿Cuál punto es ese? El punto es, si se fijan, para lo que viene siendo... Voy a hacerlo más pequeño. Ahí está. Y se fijan, donde se intersectan es en el 90,000 para lo que son los ingresos. Quiere decir que cuando yo tengo un ingreso total de 90,000 es porque estoy produciendo, si me voy para abajo, 5,000 unidades. Ese es mi punto de equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero ver, por ejemplo, si produzco 10,000, vamos a poner aquí, vamos a hacerlo más grande. Aquí, si produzco 6,000 unidades, o sea, 1,000 unidades más, si me voy por aquí, que es un cuadrito más, vamos a ver si aquí está, 6,000 unidades, si se fijan, voy hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, donde se intersecte, aquí, voy a tener 96,000 pesos de ingreso. Entonces, como está por encima del punto de equilibrio, eso me representa ya una ganancia. Si yo hago menos, por ejemplo, que hiciera 2,000 unidades, si me voy hacia el 2,000, se intersecta con esta, voy a tener 72,000 pesos de ingreso. Pero como está debajo del punto de equilibrio, eso me representa una pérdida. Y de esa manera lo podemos ver también de forma gráfica, sin utilizar lo que viene siendo la fórmula. Ahora, si nos piden las dos cosas, la fórmula y el método gráfico, bueno, ya sabemos cómo hacerlo. Simplemente tomamos las ecuaciones del ingreso total y el costo total, ponemos valores aleatorios para Q, para que nos dé un valor de costo y un valor de ingreso,
trazamos la recta donde se intersecten, ese es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio estaría dado por el eje de las X, que son las unidades que voy a producir y vender, y el eje de la Y, que sería el ingreso total que voy a obtener al producir esas unidades. Si se fijan, no está ahorita el pizarrón, pero la Q nos había dado con la fórmula 5000, y el ingreso nos había dado 90,000, y la utilidad nos había dado 0. Si se fijan, aquí está el 90,000 en el punto de equilibrio y hacia abajo en el 5. Y de esa manera se hace de forma gráfica.